En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es de suma importancia y es algo que afecta nuestra salud visual. Nos referimos al glaucoma y para que nos amplíe y nos hable sobre esta condición me acompaña la doctora Cristina López Beauchamp, quien pertenece al Centro Oftalmológico Metropolitano y es especialista en glaucoma, mi centro donde yo voy a cuidar mi salud visual. Buenos días, doctora. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y gracias por estar aquí. Vamos a definir lo que es glaucoma para que la gente sepa y si es una condición que la podemos ver a cualquier edad o la vemos más adelante en esa adultez madura. Bueno, si la glaucoma es una condición, hay diferentes tipos de glaucoma, pero en general es una condición que sí se asocia a mayor edad. Se ven pacientes usualmente luego de los 40 años y mientras más edad, pues ahí hay más riesgo de desarrollarla. Es una condición que usualmente afecta el nervio del ojo. El nervio básicamente piénsenlo como la conexión entre el cerebro y el ojo. Y usualmente pues el sistema de drenaje, que básicamente es lo que drena el fluido y causa que tengamos una presión normal en el ojo. Así como tenemos una presión arterial que nos monitoreamos, hay una presión dentro del ojo. Este sistema de drenaje en algunos pacientes no funciona bien y se acumula ese fluido y se eleva la presión. Y eso con el tiempo lleva a daño en el nervio que nos causa pérdida de visión. Inicialmente se pierde visión periferal, o sea que los pacientes no necesariamente se dan cuenta hasta que está bien avanzada. Y pues eso en general, ¿verdad? Eso es lo que es glaucoma. Me imagino que si uno tiene, ¿verdad?, algún tipo de accidente o algún trauma en nuestros ojos, pues podría también afectar ese nervio mucho más temprano de los 40 años. Pues sí, hay pacientes que también pueden desarrollar glaucoma por trauma. Hay un tipo de glaucoma, como les dije, hay diferentes tipos. El glaucoma, lo que decimos de ángulo abierto, que es el más común, ese es más un paciente que el sistema de drenaje no le funciona bien y entonces se eleva la presión y lleva con el tiempo a pérdida de visión, lo que decimos el ladrón de la visión silenciosa, porque no se da cuenta. Otros pacientes con trauma pueden desarrollar glaucoma, pacientes por ejemplo que tienen diabetes pueden desarrollar otro tipo de glaucoma. Pacientes hipertensos que desarrollan complicaciones en el ojo pueden desarrollar glaucoma y hay algunos pacientes también que están un poquito predispuestos, tienen el sistema de drenaje, lo que decimos un poquito angosto. Piénsenlo, el iris, que es la partecita de color en el ojo, a veces está muy pegadita a ese sistema de drenaje y con el tiempo se puede cerrar y esos pacientes sí desarrollan lo que decimos un ataque de glaucoma agudo. Estos pacientes desarrollan dolor en el ojo, enrojecimiento, dolor de cabeza, náusea, vómito, y esto sí decimos que es una emergencia porque si la presión del ojo se queda elevada por mucho tiempo, ahí van a perder visión permanentemente. Pero el que tengamos o seamos hipertensos, ¿verdad?, de esa presión arterial alta, ¿nos predispone a tener en el día de mañana glaucoma o una cosa no tiene que ver con la otra? Pues sí, muy buena pregunta porque no todo el que tiene la presión alta en el ojo tiene glaucoma. Hay pacientes que decimos que son sospechosos de glaucoma, ya sea porque el nervio de su ojo es un poquito sospechoso, básicamente unos cambios que se ven, o también que tienen la presión del ojo alta, pero no han sufrido daño a su nervio como tal. O sea que estos pacientes, no, como usted dijo, no es que tienen glaucoma, tienen ya una sospecha de glaucoma y sí se monitorean más o sea, de cerca. Hay veces que sí hay que empezarle tratamiento, depende de cuán alta esté la presión, porque si los dejamos con esa presión elevada, entonces van a desarrollar glaucoma en algún momento. ¿Hay alguna causa en particular para que a partir de los 40 años, como pasa con la presbicia, ya después de los 40 años, todos en algún momento de nuestra vida va a padecer de presbicia? Entonces, en el caso de glaucoma, después de los 40, ¿todos vamos a padecer de glaucoma? No, hay pacientes que están más predispuestos, pues en general lo que decimos pacientes hispanos, que ya ahí caemos todos nosotros. Exacto. Pacientes asiáticos, pacientes que tienen a veces el ojo muy pequeño y hipermetropía o pacientes miopes, pero en general así no todo el mundo. Sí, también historia en la familia. Si alguien en su familia tiene glaucoma, usted está más predispuesto a tenerlo, pero por lo menos no es todo el mundo después de los 40 está esperado a tenerla. Algo bueno, ¿verdad? Sí, por lo menos algo Sí, positivo, porque exacto. definitivamente uno se asusta, ¿verdad? Sí. Porque aunque la presbicia es algo que tiene que ver con el foco del ojo, ¿no? Exacto. Que no es algo tan malo, si lo podemos poner de esa manera, pero ya, tú sabes, pensar en glaucoma. Sí. Presbicia por lo menos no nos deja ciego, ¿no? Exacto, se corrige con espejuelos y ya el glaucoma sí, cuando se pierde esa visión, no hay vuelta atrás. O sea, no es irreversible. Exacto, por eso es que se recomienda siempre las visitas de rutina para monitorear la presión.
Por eso es importante, doctora, que vayamos al oftalmólogo aunque sea una vez al año. A veces la gente se le olvida que hay que cuidar esa salud visual. Y entonces nos preocupamos cuando tenemos hijos, de cuando son desde pequeñitos, porque van a ir a la escuela, entonces nos preocupamos de año tras año llevarlos, pero a veces nos descuidamos nosotros como papás o nosotros como personas ya adultas. Y esa importancia de esa visita anual, ¿qué determina? ¿Determina cualquier cambio, cualquier cosa? Explíqueme un poco. Sí, es importante, ¿verdad? Como se mencionó, lo más común es luego de los 40, pero igual se recomienda siempre que se chequee su ojo desde más joven. Ya sea si todo está bien, pues su doctor le indicará cada cuánto tiempo más o menos se recomienda, pero chequearlo anualmente, porque sí, a veces temprano se pueden notar cambios, perdónenme, en su nervio, ya sea la presión elevada, cambios anatómicos en su ojo que lo van a predisponer a desarrollar glaucoma. Y como ya hemos dicho, que no va a ser algo que usted necesariamente se va a dar cuenta si lo tiene. O sea que la única manera, como quien dice, es la prevención y entonces evaluarse rutinariamente. O sea, esa revisión, ¿verdad? Exacto. Que debemos entonces hacerlo Todos los anual años. para poder de esa manera ver, ¿verdad? Los cambios con el glaucoma y otras cosas, porque la salud visual, ¿verdad? Envuelve un sinnúmero de condiciones que si yo creo que si las atajamos bien tempranito, podemos mantener por lo menos la visión que tengamos, Exacto, que eso es lo que se busca, que por lo menos no haya esa pérdida completa de visión. Te menciono algo bien importante. Puerto Rico tiene una alta incidencia de diabéticos. Y usted mencionó que el diabético también es una persona que puede estar predispuesta, o sea, que no es meramente la retinopatía diabética, sino también al glaucoma. Sí, exacto. Hay pacientes, ¿verdad? Si desarrollan retinopatía diabética, están más a riesgo de desarrollar esos mismos vasitos que no son saludables en el sistema de drenaje del ojo, y ahí entonces le cierran el sistema de drenaje y sube la presión del ojo, y ahí entonces tiene lo que decimos pues glaucoma. Y eso sí, algo como un poquito más serio, porque estos pacientes usualmente van a requerir cirugía para bajar su presión y controlarlo cuando ya llegó a ese punto de tener esos cambios. Por eso siempre los diabéticos se recomiendan todos los años evaluarse para detectar algún cambio si lo tiene temprano y poder prevenir que llegue a esto. El diabético tiene que cuidarse mucho. Una vez se diagnostica, son tantas las complicaciones que puede tener a larga si no se cuida, si no sigue, ¿verdad?, las órdenes de su médico endocrinólogo para poder mantener esos niveles de azúcar en sangre balanceados, porque definitivamente los problemas a la visión son severos, los problemas al corazón que los pueden llevar a la muerte, el problema renal que también los puede llevar a la muerte, el problema, ¿verdad?, esa circulación de nuestras extremidades inferiores y por eso es que es importante, y a veces los diabéticos no siguen las reglas del juego. Y es una pena porque empinan el codo y usted sabe, doctora, es bien difícil. ¿Cómo nosotros lo diagnosticamos? Con ese examen que ustedes hacen visual, a mí me gusta algo del centro oftalmológico, y es que ustedes están bien al día con equipo que ahora, ¿verdad? Ya no hay que estar toqueteando tanto el ojo. O sea, yo me sorprendí cuando yo fui hace meses atrás que me sacaron esta plaquita y yo vi mi ojo completo, la cosa más hermosa. Y ahí ustedes pueden ver todo. Pues sí, usualmente se hacen varias pruebas. Primero, pues el examen completo, que se chequea la parte del frente del ojo, a ver si su ojo está un poquito más predispuesto a tener el sistema de drenaje angosto. Se va a chequear la presión, que es como los signos vitales del ojo, y entonces se va a evaluar el nervio del ojo para ver si hay algún cambio que sea sospechoso. Ya si hay alguna sospecha, ya sea por la presión, por cómo se ve su nervio, entonces se le pueden hacer unas pruebas adicionales, que ahí usualmente se hace un campo visual. Básicamente, como mencioné, se afecta la visión periferal primero, por tanto se hace una pruebita que chequea a ver si hay algo que usted, lo que es un punto ciego en su visión, que no esté viendo. También se toma una foto del nervio un poquito más detallado, que nos dice un poquito más de la salud del nervio, y es algo con el que se va a monitorear la condición. Y así como tal es que tenemos un diagnóstico y cómo seguir la condición y saber que usted no está perdiendo más visión todos los años. Es como una plaquita, es como una radiografía que retrata nuestro ojo, vamos a ponerlo de esa manera, y usted lo ve completito y se ve todo. O sea, a mí me encantó, yo nunca había tenido esa oportunidad, y entonces pues claro, la ciencia y la tecnología va avanzando, y hoy día pues no tenemos que toquetear tanto el ojo, podemos, ¿verdad?, que las personas a lo mejor ahora con la pandemia, que muchas veces no quieren ir a las citas médicas o no se atreven a ir, puede hacerlo con toda la confianza del mundo. A veces es preferible, ¿verdad?, atajar lo que nos está afectando ahora a tiempo,
y no dejarlo para después porque podría ser demasiado tarde. Entonces llegamos a la oficina de un oftalmólogo con un glaucoma a lo mejor severo y ya no podemos hacer nada. Sí, eso es triste, cuando llegan con ya tanta pérdida de visión que lo que se puede mantener lo que se tiene, pero lamentablemente no se puede traer para atrás lo que perdió. Que es un problema serio que tenemos. Sí. Vemos, es bastante común el glaucoma en Puerto Rico. Sí, fíjense, es bastante común. Hay muchos pacientes que lo tienen, hasta pacientes más jóvenes que lo pueden desarrollar antes de los, 60 y pico de años, y que así como dijimos, muchos no se enteran y llegan ya tarde. O sea que sí, algo que es importante, chequearse, ¿sabes? No dejarlo y pensar, eso no me va a dar a mí, por ejemplo. Chequearse todos los años y pues de ahí monitorear. ¿Hay algún síntoma? Porque como usted dice que esto es lento y que muchas veces el paciente no se da cuenta, ¿qué es lo primero que a lo mejor puede pasar en ese ojo? Sí, usualmente, ¿verdad? No, los pacientes no se van a dar cuenta al principio, pero cuando se empiezan a dar cuenta es que no están viendo periferalmente. A veces dicen, yo estaba manejando y venía por ahí, y es verdad, no vi el carro y con el que estaba al lado lo había visto. O sea que usualmente cuando se dan cuenta, ¿verdad? Cuando ya están bien avanzados, y es más que no ven a los lados, por ejemplo, y entonces eso es lo que se dan cuenta, que quizás carro, o que apareció alguien por el lado y no lo había visto hasta que estaba al frente mío. Eso es lo más común. O sea, esa presión del ojo es muy similar a la presión arterial. Son ambos condiciones silenciosas. Los asesinos silenciosos. Sí, las dos, ¿verdad? Porque la presión arterial, a menos que esté demasiado alta y uno tampoco va a tener síntomas, que si las dos son bastante parecidas. Sí, como le dije, hay algunos pacientes que pueden tener la presión que sube agudamente, y esos sí son los que desarrollan los síntomas que le mencioné, de los ojos rojos, dolor de cabeza, pérdida de visión, pero eso es pues el glaucoma menos común que da. El otro, pues, es el que no se va a dar cuenta, lamentablemente. Y pueden pasar muchos años hasta que comience entonces a perder esa visión de los lados, a no ver a los lados. Sí, es una condición que tú sabes, no que va es lenta. Crónica, sí, y va a ser todo lento, puede tomar muchos años, por eso es bueno chequearse para entonces no, o sea, algo que se puede prevenir, si se coge bastante temprano, o ya sea cuando no ha causado tanto daño, se puede prevenir, porque si va a ser algo pérdida lenta, muchos años, no va a ser algo de la noche a la mañana. O sea que me imagino que en las personas mayores de 60 a 65 años vemos muy común el glaucoma. Sí, bastante común en pacientes después de los 60, 65, y a veces, ¿verdad? Llegan y dicen, me habían mencionado en algún momento algo de la presión, pero quizás no le di el seguimiento, y entonces, que a veces sí hasta le han dicho en alguna evaluación, pero no lo toman en serio, y entonces cuando llegan pues ya han perdido mucha visión. O sea que si a uno a los 50 años le dicen, veo algo con tu presión, ya al año, yo debo continuar año tras año, dependiendo, ¿verdad?, de lo que entonces mi oftalmólogo determine, para hacerme esas revisiones periódicas y poder ver cómo va esa presión para poder entonces atajar. ¿Hay algún tratamiento que no sea invasivo de inicio, por ejemplo, para que esto no se vuelva peor o crónico? Sí, usualmente el primer tratamiento que se da y que no es invasivo, pues son las gotitas. Va a ser una gota que el paciente va a usar todos los días. Depende de cuán alta está la presión, pues van a ser ya una o más gotitas. También hay un laser que se puede hacer en la oficina, que es bastante lo que decimos no invasivo, porque es un procedimiento bastante rápido, se hace en la oficina, los riesgos son bastante bajos, y esas son las dos cositas que se hacen primero para entonces tratar la presión del ojo. Y depende de cómo se responda, cuánta visión el paciente ha perdido, ya ahí pues el próximo paso sería cirugía, que hay diferentes tipos de cirugías de glaucoma, unas más invasivas que otras, que ahora mismo hay muchas tecnologías nuevas que nos permiten hacer cirugías menos invasivas que en el pasado y con menos complicaciones, que esa es una de las cosas. Las cirugías de glaucoma a veces pueden tener muchas complicaciones por su naturaleza, y ahora hay muchas tecnologías nuevas que se están haciendo. Yo las hago también en el centro, que entonces podemos bajar la presión del ojo de una manera menos invasiva. O sea que sí podemos entonces lograr disminuir esa presión con lo menos, ¿verdad?, invasivo. Hay quienes responden muy bien a las gotas, doctora. Sí, es algo bastante, tú sabes, empezando, la condición no está severa, las gotitas usualmente van a funcionar súper bien y no hay que hablar de cirugía ni nada de eso. Ya cuando está bastante avanzado y entonces se necesita una presión más baja aún, porque cuando ha perdido mucha visión ya, queremos la presión de su ojo lo más baja posible. Entonces ahí a veces las gotitas no nos llevan a ese numerito que queremos tan bajo, y hay que considerar la cirugía. Y entonces estas son cirugías ambulatorias, cirugías en donde
¿Se hacen a la misma vez en los dos ojos? ¿Trabajamos un ojo primero? ¿Cómo es que las realizamos? Sí, la cirugía es usualmente un ojo a la vez y es sí, ambulatoria. El paciente va a ese día, se hace la cirugía. En general, la cirugía del ojo puede tomar, tú sabes, depende del tipo de cirugía que se haga, como 1 hora o menos. Y ese mismo día, pues el paciente se va a su casa, se le pone un parchito para que use en la noche por una semana, se va a dar unas gotitas para utilizar luego de la cirugía. Y pues depende de la cirugía que se haga, pues las restricciones que se le van a dar al paciente, de no hacer fuerza, no levantar cosas pesadas. Y como quien dice, cogerse un descansito, pero hay otras cirugías que se hacen de glaucoma que el paciente puede estar bastante bien rápido. Y sí, ambulatorio, se va a su casa y seguirse a hablar con su doctor para que él le diga cuáles son las restricciones que tiene. Una vez nosotros nos hacemos este tipo de cirugía para esta condición, siempre va a haber la necesidad de usar espejuelos. Siempre vamos a tener que tener esa ayuda. Sí, los espejuelos como tal serían separados de la glaucoma. Esa es otra cosa importante que a veces los pacientes preguntan. Y luego de la cirugía, ¿la visión va a mejorar? ¿Voy a volver a ver? Y ¿verdad? Ya lo que se perdió por el glaucoma no se trae de vuelta esa visión. Y tampoco estamos esperando cambiar su visión, su necesidad de espejuelos con la cirugía de glaucoma. A veces sí la cirugía se puede hacer en combinación con cirugía de catarata, que ahí tal vez se puede disminuir la necesidad de espejuelos. Pero el fin de la cirugía, ¿verdad? No es que usted no necesite espejuelos, es controlar su presión del ojo y pues depende si se hace con la catarata, a veces ahí entonces podemos usar la necesidad de espejuelos. Le pregunto, una vez hacemos estas cirugías para el glaucoma, ¿mejora sustancialmente esa presión del ojo? ¿Se estabiliza? Sí, usualmente sí, pero como le dije, a veces esas cirugías de glaucoma lo que decimos son cirugías artificiales, o sea que con el tiempo el cuerpo lo que quiere es cicatrizar, así como si nos damos un golpe se quiere cicatrizar y a veces esas cirugías pueden fallar. Entonces no es algo que le hacen la cirugía hoy y usted va a estar curado, tú sabes que no va a necesitar ni monitoreo, ni gotitas, ni nada de eso. A veces esas cirugías no funcionan perfectamente y hay que jugar con ellas un poquito en el proceso y sí puede que necesite las gotitas luego. O sea que a lo mejor nos tenemos que quedar con las gotitas Sí. por el resto de nuestra vida. Exacto, posible. No, tú sabes, bien variable, cada paciente responde un poquito diferente a la cirugía, pero no significa que porque usted tuvo una cirugía ya está bien y no tiene que chequearse porque hay veces que sí se necesita la gotita. El problema es que, ¿verdad? A veces creemos fielmente exacto. y simplemente en algo, ¡ay, ya estamos bien! Ajá. Y entonces nos descuidamos. Yo imagino que usted ha operado pacientes que después se le desaparecieron. Sí, a veces piensan, pues ya yo estaba operado, yo pensé que estaba todo bien, pero no, realmente siempre puede esa cirugía no funcionar como estaba funcionando al principio y entonces por eso hay que seguir monitoreándose. O sea que es un paciente que tiene que anualmente De por vida, seguir sí. sus revisiones de por vida porque pues no podemos estar jugando, ¿verdad? Con esta Sí. condición de esta presión del ojo. Esa presión descontrolada nos puede dejar ciegos. Sí, lleva pérdida de visión y es irreversible. O sea que usualmente, como hablamos, empieza periferal, pero poquito a poco ese campo visual se va cerrando. Es como si usted estuviera mirando por un Boquetito. Exacto, el túnel, visión de túnel es lo que le dicen, hasta que eso se puede cerrar completamente y perdió la visión en ese ojo. O sea que sí es algo serio y no hay vuelta atrás, lamentablemente. Y cuando den un ojo, den el otro también, doctora. Usualmente dan los dos ojos, no va a ser, tú sabes, la misma cantidad de daño necesariamente en ambos ojos, pero si es un paciente que tiene glaucoma, ya sea como decimos congénito o simplemente porque le dio glaucoma, no sea por trauma, pues usualmente así va a ser en ambos ojos. O sea que si vamos a tener esa pérdida de visión Sí. en ambos ojos, esto no es que en uno pues la vamos a tener y el otro pues va a seguir bien. Ujú. O sea que, y no hay nada que podamos hacer para cuidar esa presión del ojo de alguna manera, porque según pues podemos la presión arterial cuidarla, ¿verdad? Si nosotros hacemos ejercicio, si nosotros nos alimentamos bien, si bajamos los niveles de ansiedad y los factores estresantes que podamos tener a diario, también podemos manejar mejor esa presión arterial. Pero en el caso del ojo, nada de eso funciona, ¿verdad que no, doctora? No, es más el monitoreo y pues en general sí, los pacientes que tienen glaucoma les recomendamos que traten de hacer ejercicio, que traten de mantener una dieta balanceada, tratar de comer lo que decimos frutas, vegetales, cositas verdes, pero así como tal no estamos previniendo, ¿verdad?, que la presión del ojo suba como otras cosas que se recomiendan en la presión arterial. Y el que es diabético, pues tratar de mantener esos Sí. niveles de azúcar lo mejor posible para evitar más daño, ¿verdad? Ujú. Esa salud visual que sabemos que a la larga puede traer Sí. consecuencias también de pérdida De de todo. visión, de ceguera.
Sí, exacto, y con la diabetes, como usted comentó, además de la ceguera que puede llevar, los riñones, corazón, todo eso que puede afectar la diabetes. Pues doctora Cristina López Beauchamp, mil gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Placer por haberla tenido aquí. Vuelvo y les recuerdo, ya está en el Centro Oftalmológico Metropolitano. Es especialista en glaucoma. El centro está abierto desde hace muchos meses, atendiendo a los pacientes bajo todas las reglas que se requieren de salud y de higiene. Así que usted puede llamar y hacer su cita. 787-781-3020. 781-3020. No deje para después que vaya a ser demasiado tarde y usted tenga pérdida de visión. Regresamos en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.